La entrevista, el telematutino, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero licenciado Magín Díaz. Es ingeniero, es economista, fue director de la DGI y se ha dado un tremendo comunicador en medios muy importantes, de mucha audiencia. Y lógicamente es uno de los grandes expertos, además de economía, en materia fiscal, en materia tributaria. Magín, muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque yo sé que personas como tú son hoy muy solicitadas en todos los programas. Estamos en alta demanda ahora. Sí. Buenos días, bienvenido. Gracias. Magín, yo vi un corte en una entrevista que te hicieron en la noche, creo que fue con Alicia, pero la vi muy rápida cuando estaba acabando. Tú dijiste más o menos que técnicamente la reforma era correcta, porque es lo que tú has enseñado durante 20 años en tal materia en la Pucamaima. Fue así, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ir a la entrevista completa. Que son 10 minutos, entonces cogieron un cortecito. Yo me refería a eso, al ITEVI, a la parte del ITEVI específicamente, que creo que es técnicamente correcto y muy valiente. O sea, el ITEVI es un impuesto para recaudar. Es una muy mala herramienta para redistribuir ingresos o hacer política social. ¿Qué es lo que se ha seguido en el país? Lo que se llama la estrategia universal. Para que los pobres no paguen, exoneramos todo. Entonces tú estás exonerando a los ricos y estás perdiendo ese ITEVI. Entonces la estrategia ahora del gobierno en la reforma es irse a la estrategia que se llama personalizada. Se llama así, IVA personalizado, donde se generaliza lo más posible, se compensa al 30 o 40% de la población, pero tú agarras el ITEVI de los ricos. Esa parte técnicamente... Para agarrar el de la clase media. Ah, no, también, claro. Ahora, el sistema sería mucho más eficiente. Es técnicamente correcto lo del ITEVI, valiente políticamente, nadie se ha atrevido a hacerlo. Si se logra pasar esa parte de la reforma, sería un avance estructural importante para la economía. Esa parte de la reforma, ahí fue que yo dije que era lo que yo siempre he enseñado. Eso es lo que se enseña en finanzas públicas. O sea, el IVA es para recaudar, pero si tú le pones muchas exenciones, deja de funcionar bien. Entonces el gobierno... La evasión es por las exenciones. Una parte, claro, complica el sistema. Ahora, la gente no entiende. La gente no entiende que cuando hay muchas exenciones, en realidad los que más se benefician son los ricos. Es lo mismo que pasa con los subsidios cuando son generalizados. Quien más se beneficia del subsidio a los combustibles, por ejemplo, son los ricos, porque se está subsidiando a la gente que tiene jipeta, gente que puede pagar. Entonces, es lo mismo, es la misma analogía del subsidio generalizado. Sí. Esa parte sí. Ahora hay parte con la que no estoy de acuerdo de la reforma. Bueno, uno de los puntos que más se ha destacado en las discusiones es el tema de la evasión en la República Dominicana. Y yo recuerdo que en el pasado, no sé si durante su gestión como director de la DGI, el presidente del momento tenía una reforma y dijo que se pospuso. Y la idea era hacerle frente a la evasión y que si se lograba esa meta no era necesario una reforma fiscal. Y eso lo ha dicho más de un gobierno, más de un presidente, que el tema es reducir la evasión, que en el caso de la República Dominicana ronda un 43%, usted me corrige, y que en otros países como Chile, por ejemplo, es un 25%. ¿Qué ha faltado, basado en su experiencia como economista, como analista de la situación y como director de la DGI, en la República Dominicana para que esa evasión sea menor y se equipare a los otros países y por ende tengamos una mayor recaudación? ¿Han faltado recursos? ¿Es un tema de voluntad política, tecnología? ¿Qué nos ha faltado? Bueno, vamos por parte. Vamos por parte. La administración tributaria en ningún país puede resolver un problema fiscal de la magnitud del que tenemos. O sea, aquí hay un déficit fiscal estructural que está siempre entre 3 y 4% del PIB, el gobierno central, más el déficit del Banco Central. Eso no lo resuelve en medida de administración tributaria, eso no pasa. Entonces, la administración tributaria necesita una reforma
del sistema tributario para ayudarla a recaudar más fácil también. ¿Esta logrará este objetivo? Bueno, hay que ver qué sale, porque a veces al Congreso entra una jirafa y sale un elefante. Vamos, ahí cuando salga... Que con la mayoría que tiene el presidente se supone. Bueno, vamos a ver. Yo creo que como no se discutió antes, entonces el Congreso habrá espacio para discutir y negociar. Yo creo que hay que luchar contra la evasión, ese es el día a día. Yo creo que a este gobierno le faltó continuidad. Quiso desacreditar la lucha contra la evasión y el fraude, que fue una lucha profesional, seria y despolitizada que hicimos. Tú metiste presa a mucha gente. Bueno, se metieron ellos. Se metieron ellos. ¿Qué se logró? Entonces, para refrescarnos un poco la memoria de esa evasión, ¿en cuánto usted la encontró y en cuánto la dejó? Mira, ¿Qué se hizo? Pero antes de eso, yo creo que el gobierno, por razones políticas, quiso desacreditar eso. ¿Y ahora qué está haciendo? Vamos a hacer una lucha contra la evasión, pero se perdieron 4 años. Y bueno, esa es la política. Yo creo que faltó continuidad, pero aplaudo porque si alguien no se va a oponer a una lucha contra el fraude y la evasión, soy yo, porque yo la hice. Ahora, eso requiere, como dije, de que la DGI y la DGA no van a poder solo, es un sistema complejo y por eso el sistema se está tratando de reformar. Yo creo que se hicieron avances, los avances siempre toman tiempo, son marginales. Este es un país de alto nivel de corrupción, donde hacer fraude al Estado no necesariamente se penaliza socialmente. Es más, hay gente que se jacta de decir, yo no pago impuestos porque los políticos son ladrones. En otros países... Y ese argumento que es tan sostenido por la población dominicana, de que sí, yo quiero pagar, pero yo no lo voy a pagar porque cuando veo cómo se comportan los políticos, cómo... hay tanta corrupción, entonces ¿para qué le voy a pagar? ¿Para que sigan siendo más corruptos? Bueno, lo que pasa es que aquí se le ha puesto apellido a la corrupción, donde la corrupción se ve que es de los funcionarios públicos, es una sola corrupción. Y los países que hay alta corrupción también recaudan poco porque defraudar es corrupción al Estado, que es lo que ha dicho el ministro de Hacienda ahora, de que es un crimen el fraude tributario. Entonces están las herramientas, ahora eso toma tiempo, toma continuidad, que cuando cambie el gobierno en el 2028 no se eche para atrás, tiene que mostrarse un plan que sea creíble, porque se quiso, como dije, desacreditar la lucha que hicimos, pero la sociedad es la que está esperando eso y demandando. De hecho, hace 1 año por ahí o 2 años, más de 30 gremios se unieron porque estaba aumentando la evasión en el comercio para exigir que se hiciera algo contra los chinos. Eso nunca había pasado, hasta la Cámara Americana intervino, que pocas veces habla de impuestos. Entonces, la sociedad demanda una lucha contra la evasión. Ahora, yo estuve en DGI, pero yo soy macroeconomista. Eso es lo que yo soy. Entonces, la administración tributaria no tiene capacidad de resolver este problema, porque es un problema fiscal estructural que requiere una reforma. ¿De quién debería hacerse acompañar, la DGI y la DGA, para lograr ese objetivo? No, tiene que haber una reforma que simplifique el sistema. ¿Esta lo simplifica? Bueno, en la parte del ITEVI claramente. O sea, la cantidad de exenciones que hay complica la administración tributaria. O sea, la DGI y la misma DGA tienen departamentos para controlar las leyes de incentivo y la cantidad de exenciones que hay. Es un sistema complejo. Claramente la del ITEVI sí. Hay otras partes que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, el aumento de impuestos selectivos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí históricamente? Como el ITEVI está lleno de exenciones, pero el gobierno tiene que recaudar, ¿qué hemos hecho? Llenar el sistema de impuestos selectivos. Entonces, el impuesto a los combustibles es altísimo, el impuesto a los alcoholes es altísimo, tenemos selectivo a las telecomunicaciones. Ahora, ¿por qué tenemos tanto impuesto selectivo? Porque el ITEVI está lleno de exenciones. Entonces, yo creo que el aumento de impuestos al alcohol es un error, ya está súper grabado. Debe entonces quitarle, ¿usted estaría de acuerdo entonces con que se retiren los selectivos y que sea solamente un ITEVI para todo? Bueno, que se retire el aumento. Sí. En el caso, eso es lo que estimule al contrabando. Pero, sí, sobre todo en un quitarle sector, lo que es selectivo. No, quitarlo no. El selectivo. El selectivo no. Hay que dejarlo, lo que no hay que seguirlo subiendo más, porque ya está alto. Por ejemplo, el gobierno quiere poner un impuesto nuevo a las bebidas azucaradas. Sí. Esa es la tendencia mundial.
y me da risa porque el debate académico de ese impuesto en el gobierno lo tuvimos Pavel y yo hace 15 años. Pavel a favor del impuesto y yo en contra. Como economista él tiene razón, es una externalidad negativa, pero mi argumento siempre ha sido pragmático. Los países que le ponen impuestos a la bebida azucarada, después empiezan a ponerle más impuestos a otros bienes que hacen daño. Entonces, yo creo que los impuestos selectivos son un complemento al sistema. Debe haber 4, 5, 6 impuestos selectivos. No más de ahí. Pero si tú empiezas a llenar el sistema de impuestos pequeños, entonces lo vas a complicar más. Vamos primero a cobrar los selectivos que tenemos, porque si no, el gobierno se va, en 2 años, vamos a ponerle un selectivo a la harina, que también hace daño, o a los alimentos ultraprocesados. Entonces, vamos a reforzar el ITEVI, el impuesto sobre la renta en esta reforma, y no a seguir llenando el sistema de impuestos selectivos que en el fondo van a recaudar poco. Hablando del impuesto sobre la renta a la persona física. La próxima llamada. ¿Qué te parece la figura de que los intereses que hoy se retienen un 10% y que ya es todo el pago, ahora eso es una cuenta de? Y sí, entonces, yo lo que he dicho es que eso se puede convertir casi en un impuesto sobre la renta. No, es que ahora, como está la reforma, los intereses en vez de pagar 10 van a pagar 27. Porque ¿Y eso es justo? Mira, a mí no me gusta. Ahora, lo primero que yo haría... ¿Cómo es que los impuestos...? Los intereses ahora pagan 10% de impuestos. Con la reforma van a pasar a pagar 25 o 27. Imagínense. Ahora, lo primero que yo haría, tal vez porque ya estoy más viejo, ahora estoy más tranquilo, la pregunta es si se consultó al Banco Central. Yo consultara para esa medida al Banco Central, a ver qué opina, cuál sería el impacto en el sector financiero. Te digo ahora más viejo porque hace 15 años yo hubiera hecho todo solo, no, pero ya no, hay que... Pero ¿por qué la consulta y qué impacto tendría? No, porque hay que ver ¿A dónde se pueden ir los que tienen ahorro? Lo que pasa es que es una medida que impacta el sector financiero, entonces primero vamos a consultar. A mí me gusta el sistema que hay aquí, que se implementó en el 2012, que se llama el impuesto a la renta dual. Las rentas del trabajo están grabadas a tasas progresivas, hasta 25%, y los intereses y dividendos a 10% como tasa definitiva. De hecho, lo que faltó fue el impuesto de ganancia capital, bajarlo porque es muy alto, a 27%. Entonces, ese sistema aquí me gusta y ha funcionado. Lo que está proponiendo el gobierno es lo que hacen Estados Unidos y otros países desarrollados. Los intereses son parte de los ingresos de las personas. Si tú ganas 100,000 pesos de interés y 100,000 de salarios, te suma los ingresos y te aplica la escala. En la práctica eso lo que significa que los intereses van a pasar de pagar 10 a la escala del impuesto sobre la renta personal, pero el que recibe intereses está en la escala alta, o sea, los intereses van a pasar a pagar 27, la mayor parte. Yo creo que es muy agresivo. Yo lo dejara en 10. Yo que estoy en un banco, te puedo adelantar que el riesgo es que depositantes sofisticados cojan su dinero, lo saquen del banco y se vayan a un puesto de bolsa y compren instrumentos de Hacienda que hasta ahora están exentos. Que sea una dualidad que yo no entiendo. Es decir, los certificados del banco pagan el 10, pero los de Hacienda no pagan. Sí, al principio tenía lógica, porque al principio, cuando se creó el mercado de emisión de bonos, el gobierno no tenía credibilidad, entonces el Departamento del Tesoro, que fue el que dio la asesoría para crear ese mercado, dijo, aquí se justifica una exención para que la gente se motive a invertir en los bonos del gobierno, pero ya el mercado está maduro, ya se emite desde el año 2009, o sea, ya esa exención se puede quitar sin problema, no tiene justificación. Hay que ver si el gobierno la mantiene, entonces hay una posibilidad de lo que tú dices grande. Entonces vamos a esperar la reacción del sector financiero y como gobierno internamente lo que corresponde siempre es preguntarle al Banco Central cualquier medida que toque el tema financiero. Vamos a una breve pausa, interesante, Magín, porque nos quedan todavía muchas cosas que tratar de la reforma fiscal. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Magín Díaz Domingo, economista y exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos.
Licenciado, ¿por qué no ha podido el Estado, como ocurre en otros países, hacer un cotejo? En el sentido de que los contribuyentes adquieren una propiedad, un bien, que no se compadece con el ingreso que reciben. En otros países se hace ese cotejo. ¿Por qué aquí no se ha podido hacer ese cruce? Aquí, bueno, por lo menos en mi gestión se hacía. Y en la reforma del 2012 hay un artículo que la DGI te puede cobrar impuestos por patrimonio no justificado. Y eso se aplica, ese es el día a día de la DGI. No sé ahora si se está aplicando, pero la DGI ya maneja mucha información, cruza la información, tiene información, acceso a información bancaria ya. Entonces, muchas de las medidas de administración que anunció el gobierno en la rueda de prensa no son novedad. Como las fiscalizaciones masivas, etcétera, eso se viene haciendo desde el año 2006. O sea, la DGI tiene herramientas. Nosotros tenemos una historia en la Dirección de Impuestos Internos y comenzó ese cambio con el licenciado Juan Hernández, que en paz descanse, que hizo una nueva dirección y una nueva forma de cobrar los impuestos. Pero me preocupa mucho de que es zigzagueante lo que hace una administración con lo que hace otra. Y en un tema tan sensible como es la recaudación y el impacto que tiene para la sociedad, para el país, para realmente cumplir con las agendas que siempre prometemos, de hacer cosas por la gente y de que este país tenga más garantía en los servicios. Ese zigzagueo, ¿hay forma de corregirlo? ¿O eso depende de la voluntad política o del incumbente en cuestión? Eso depende. ¿O habrá forma de cómo blindar eso, que haya un plan y que se siga con esa estrategia de ese plan? Bueno, yo creo que se podría blindar. Yo creo que Juan Hernández fue un avance descomunal con su equipo, con Germania. Se hizo una ley de carrera tributaria para darle continuidad a los empleados. Y eso más o menos funcionó. Obviamente, cuando hay cambio de partido aquí, se afecta. Y bueno, por eso es que el Banco Central se ha posicionado muy por encima de todas las instituciones y es la referente como institución. Sus técnicos están bien pagados, tienen estabilidad, tienen garantía, le dan entrenamiento. Y bueno, ya eso es el proceso político que puede determinar o no si debe haber una administración independiente. Yo ahora vuelvo y te reitero, o sea, que ella está hablando mucho de la administración tributaria, te lo dice un director de impuestos que es macroeconomista. Sí. Hay que hacer todo lo que hay que hacer, hay que luchar contra la evasión, no se puede aceptar un aumento de impuestos sin una lucha seria y profesional, pero la administración tributaria no va a resolver el problema macroeconómico, fiscal que tiene el país. Y hay algo muy importante. Yo estoy de acuerdo con la reforma, se necesita. Ahora, ¿por qué? Porque la clase política ya tomó una decisión y es que el gasto público sea alto. Entonces, como economista... Pero se justifica el gasto alto, no, porque dicen que lo tenemos bajito. Eso es otra cosa. El gasto está subiendo y los ingresos no van a la par del gasto. Yeah. Entonces, por ejemplo, este año el gasto público va a ser casi 20% del PIB. Bueno, los ingresos son 14 o 15%. Entonces, el gasto hace 15 años era 10, 12%. Entonces, ha ido subiendo. Y ya no es, bueno, está bajito a nivel internacional, pero ya va a ser 20%. Y el gobierno, el plan es subirlo, porque lo ha dicho claro. Y además las fusiones y la eficiencia del gasto no implican reducción, el presidente lo dijo. Voy a fusionar instituciones, pero él cogió el micrófono y dijo, pero el tamaño del Estado no va a bajar, los empleados no van a perder su trabajo. Entonces, o sea, el Estado no va a bajar de tamaño, la tendencia es aumentarlo. Eso es, esa es la decisión que ha tomado el gobierno. ¿Es correcto? Mira, por un economista, sí. ¿Cómo lo ven economista? La gente está poniendo el dedo en la llaga. Es decir, esta reforma no va a resolver el problema de la deuda. No, para nada. Eso es muy importante. Porque dentro de un año tú me vas a invitar otra vez y vamos a hablar del problema de la deuda que va a estar igualito. Sí, usted dijo que en 2 o 3 años vamos a estar hablando del mismo problema. Claro, porque en una entrevista. Mire, ya los inversionistas internacionales ya están circulando un análisis que eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, vamos a hacer una reforma de 120.000 millones para gastar 110.000 millones más. Y además le puso números y se necesita porque es gasto en infraestructura,
gasto, más transferencia al Banco Central, que eso ayuda a la economía, salud, seguridad. Entonces, ¿el déficit cómo se va a quedar? Igual. El 3.2. Correcto. Entonces, el problema fiscal va a seguir. O sea, esta reforma en realidad es para aumentar el gasto. Ahora, hay una apuesta que está detrás, que el ministro lo ha dicho, además de la recaudación que ya tenemos calculada, apostamos a que va a mejorar la evasión, que va a bajar y eso va a dar más recursos, y esa es la apuesta, a que esa recaudación que daría la lucha contra la evasión van a mejorar el déficit. Pero eso es como un salto de fe, tú ves. Y si aplican la ley de responsabilidad de que el gasto no puede subir más de 3% con la inflación. Si el gasto sube por encima de eso, entonces sí habría un colchoncito ahí. Correcto. Y entonces, ¿cuáles arreglos se le pudieran haber hecho a esa reforma para que sí el tema de la deuda tuviera un efecto? Lo que pasa es que el problema del gobierno es casi un problema imposible. La disyuntiva que tiene el presidente, yo no quisiera estar en sus zapatos. ¿Por qué? Porque lo que te dice el análisis técnico es que si tú quieres hacer las dos cosas, que es aumentar el gasto y resolver el problema de la deuda, entonces la reforma tendría que ser del doble del doble de agresiva. Entonces, mira esta reforma, todo lo que está, el revolteo que ha causado, todo el mundo quejándose, pero para resolver el problema de la deuda debería ser el doble, no una reforma de 110 mil millones, sino de más de 200 mil, de 3% del PIB. Esa es la que te podría ayudar a empezar a resolver el problema del déficit y la deuda. Ahora, el gobierno, ¿qué dijo? Y yo lo entiendo, es un político, él dijo, bueno, vamos a ir por una reforma más modesta que me permita gastar un poco más, sobre todo en inversión pública, y bueno, ya veremos después. O sea, es una decisión muy difícil, y bueno, el presidente toma su decisión. Hay que recordar, o sea, la reforma no la debe hacer un economista solamente, hay temas sociales, políticos, legales, y el presidente tiene que poner todo eso en una licuadora y tomar su decisión. Ahora, yo mantengo que es una decisión valiente. Tú mandar una reforma al Congreso que generaliza el ITEVI es algo que nadie lo había hecho. O sea, es valiente, pero se fue por un monto que no va a resolver el problema fiscal, porque es un problema además de décadas. También el gobierno está apostando a que la economía va a seguir creciendo, etcétera, que no quiere matar el crecimiento. O sea, son muchos factores. Magín, también se anunció... Ella me está mirando con una cara que... Sí, porque yo le tengo una pregunta, porque usted fue destacado en su administración porque metió mucha gente presa, y hubo un caso de los alcoholes, y hubo... Aquí la gente se pone bastante agresiva, incluso tengo entendido que hasta amenaza algunos funcionarios recibieron en esa ocasión. ¿Qué experiencia le dejó eso a usted, esa forma de, bueno, el que no paga preso? Bueno, no fue mucha gente, fueron algunos 10 casos muy documentados con las mejores... Pero no se había hecho. Bueno, no se había hecho. Por eso se recuerda por eso. Me tocó a mí, yo hice mi trabajo, cumplí la ley. Todos esos expedientes fueron muy bien hechos, ahí no hubo consideraciones políticas para nadie, yo no permitía que nadie se metiera políticamente, y bueno, ya el gobierno tomó la decisión que tuvo que tomar cuando hubo el cambio. Ya yo pasé ahí, y cuando uno ocupa un cargo y sale, ya tiene que olvidarse de eso. Ahora, todo se hizo cumpliendo la ley, o sea, no éramos unos improvisados, o sea, mis asesores legales eran Jorge Subero Isa, Cristóbal Rodríguez, Eduardo Jorge Prat, Hedrick, Eric Raful, o sea, eso fue hecho... Tú tenías un team, todos entre ellos. Claro, entonces ahí no puede haber cuestionamiento. Obviamente, esta es una sociedad con un doble estándar muy grande, donde todo el mundo quiere que se combata la evasión del otro. Pero bueno, ya lo que el gobierno hizo con esos casos ahora ya es problema del gobierno, y si le afecta su credibilidad, pues ellos que asuman esa carga. Magín, se anunció que al Banco Central le va a dar el 0.9% del PIB y se elogia la recapitalización. Yo tengo mis dudas porque ya hubo una ley de recapitalización que se cumplió, hubo un gobierno que la cumplió parcialmente y no dio resultados, porque tú sabes muy bien que los valores en circulación es hoy uno de los instrumentos principales de política monetaria. Entonces, ¿la recapitalización va a disminuir la deuda del Banco Central?
va a ayudar un poco, pero no va a resolver el problema todavía. O sea, Chile, ese era el ejemplo de un problema cuasi fiscal. Ahora, ¿cómo lo resolvió? Durante 30 años tuvo superávit fiscal. Entonces, mientras... Y tenía el cobre ahí. Exacto. Mientras el gobierno recaude 14 y haya un problema estructural, vamos a tener que convivir. Ahora puede haber cambios financieros, por ejemplo, hay que evaluar si vale la pena tener un solo emisor y que el Banco Central pase a hacer política como hacen los bancos centrales en su mayoría, comprando y vendiendo bonos del gobierno. Esa puede ser, pero... Yo estoy de acuerdo con eso. Pero esas son soluciones financieras, o sea, el problema fiscal va a estar ahí. Y el Banco Central tiene que equilibrar la macro con un gobierno que siempre está en déficit. Entonces eso complica la gestión de la política monetaria, sin duda. Magín, yo te agradezco muchísimo porque tú dijiste cosas, óyeme, muy puntuales y muy importantes. Antes del año te vamos a invitar. Sí. Mucho antes del año. Hablar de la deuda, sí. Claro. Pero muchísimas gracias, no, Magín. gracias Todo a lo ustedes. que vale las pequeñas empresas tu que se nos participación. quedaron, de las MIPYMES. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.